Bueno, bienvenidos todos a un día más en lo profético. Saludos con un abrazo grandote desde aquí, desde Atlanta, Estados Unidos. Como siempre, gozoso de poder compartir la palabra del Señor y compartirlo con todos aquellos que están tan gozosos de poder participar de un momento como este. Y de verdad que siempre me siento honrado no solamente de poder compartir su palabra, sino de tener este grupo de hermanos en Cristo allá en Guatemala, una ciudad, un país que es muy apreciado para mí porque debido a que justamente la persona que a mí me llevó a la conversión aquí en los Estados Unidos es de Guatemala, era un pastor que estaba aquí en Estados Unidos, que es de Chiquimula. Entonces siempre recuerdo Guatemala con mucho cariño. Y bueno, bienvenidos, esperamos que se vayan conectando. Am, Me da mucha alegría que puedan estar aquí en este tiempo. Y voy a comenzar orando, entregando esto al Señor para que Él sea el que hable a través de estas palabras, que son sus palabras, porque es lo que pertenece a la Escritura. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy las gracias por esta oportunidad, por esta posibilidad que tú me das de participar de tu naturaleza divina y como dice tu palabra, siempre debemos de estar alimentándonos en tanto que tú estás cerca de llegar, de volver. Y te pedimos, Señor Jesús, que todas las palabras que se hablen aquí, Señor, sean reflejo de tu corazón y de tu intención para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque estas palabras nos ayudan, nos alientan unos a otros y nos ayudan a seguir dirigidos por tu Espíritu Santo como si fuera nuestro GPS de cada día. Señor, que cada anécdota, cada cosa que tú traigas, yo sé que es tu Espíritu Santo el que nos dirige, cada versículo bíblico, cada historia, que sea guiada por ti. Yo pongo este mensaje a tus pies, Señor. Tú eres aquí el sabio y eres el que das el mensaje. Yo solamente soy para ti un vaso vacío, Señor, donde tú depositas tu gloria y eso me da gozo, Señor, también. Gracias. En el precioso nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén. Bueno, les comento que este mensaje surgió como consecuencia de que estábamos leyendo un libro de discipulado muy bueno, donde el autor habla en uno de los temas de la venida del Señor. Y él en un momento dice, bueno, el apóstol Pablo en este segmento no habla de ninguna condición específica para estar preparados para la venida de Cristo. Entonces, claro, obviamente él estaba hablando allí de versículos bíblicos donde el apóstol Pablo lo que menciona más que nada es el hecho de que Dios viene y va a hacer un arrebatamiento de los creyentes y, pero en el momento en el que se pone esa frase, yo entiendo, o sea, el libro fue diseñado para un discipulado, digamos, básico, y él lo aclara. No podemos ahondar mucho en estos temas porque se nos iría mucho tiempo, solo lo vamos a tocar aquí en este capítulo. Pero yo pensaba en lo que pasa por la mente de una persona que básicamente está empezando a escuchar que el Señor va a venir, que viene por nosotros y que no parece haber ciertos requerimientos, digamos, para estar preparados para su venida. Y entonces yo lo primero que pensé fue en comenzar a leer versículos donde tanto Pablo, el apóstol Pablo, como el apóstol Juan sí hablan de requerimientos específicos donde nosotros no solamente debemos de estar preparados por nosotros mismos, pero también por aquellos a quienes nosotros debemos de alcanzar. Entonces, quería comenzar en algunos lugares donde encontré referencias a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los comencé a leer y pensé, los leo primero para adelante y después los leo para atrás. Porque, por ejemplo, quiero hacer una referencia que está en Primera de Tesalonicenses 3.
capítulo 13 y versículos 12 y 13, ¿no? Entonces, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Voy a volver a estos términos, pero quiero llegar hasta el final del versículo 13 para ver, para que entiendan por qué tomé estos versículos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ok, ahora voy a leerlo al revés, entonces voy a empezar diciendo que esto se escribió para estar preparados para el momento en que se produzca la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y voy a empezar a leer hacia atrás. Entonces dice que nuestros corazones deben estar afirmados, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. Después dice que nosotros debemos de crecer y abundar. Estas dos palabras tienen dos sentidos diferentes. Crecer, por ejemplo, una persona que tiene que crecer es porque todavía no llegó a su punto de adultez, entonces tiene que crecer. Y eso nos pone un desafío, a nosotros nos dice, estamos en un punto donde debemos de crecer en esta área. Y después dice abundar, como si la manera en la que debiéramos de trabajar en esto es de tal manera que eso se desborde de nosotros. Algo parecido a lo que él dice de la salvación, dice, aquel que reciba mi agua, esta agua salta para vida eterna. Y entonces, en este caso, crecer y abundar, como que se forme una fuente en nosotros que abunde en amor por otras personas. Y vamos a ver quiénes son estas otras personas, porque pudiera ser que es solo dentro de la iglesia, pero sin embargo no es eso lo que dice, dice para, para con otros y para con todos. Está aclarando que es crecer y abundar en amor dentro de la iglesia, pero también para con toda la gente. Y voy a contar una anécdota de alguien que en el, estuvo hoy justamente en la iglesia y nosotros tenemos lo que viene a ser el oración y alabanza y un pequeño devocional los martes de todo el personal. Entonces trajeron una persona, su nombre es David Nasser, y él ahora es un ya pastor retirado prácticamente. Él está como haciendo consejería más que nada y va por iglesias llevando mensajes muy buenos y realmente este mensaje que nos dio a nosotros nos habló de la hospitalidad y él habló de que cuando él llegó, él es iraní de nacimiento y entonces hace como 40 y tantos años salió de su país y llegaron aquí a los Estados Unidos y él dice que allá la situación era hostil. Se llevaron a su papá y él recuerda que tenía 9 años y él estaba agarrado de su papá y su mamá también y se lo llevaban y dice que la mamá decía, repetía mientras se llevaban a su papá, que lo maten enseguida, que lo maten enseguida. Y entonces dice que a él le quedó esa oración y le pregunta a la mamá cuando se acaban de llevar a su papá, ¿por qué has pedido que lo maten enseguida? ¿Qué clase de, de pedido es ese? Y entonces, bueno, la hostilidad en ese lugar, en ese momento, era muy fuerte y entonces dice que había tortura antes de la muerte, entonces ella lo que quería era evitarle el sufrimiento de la tortura. Bueno, como sea, ellos lograron escapar y llegaron a los Estados Unidos y aquí encontró otro tipo de hostilidad. La hostilidad de que era iraní, de que era en el medio de un momento en el que Irán no estaba siendo muy bien visto aquí, así como no es muy bien visto en este momento en los Estados Unidos. En ese momento también lo era, estamos hablando de probablemente 78, 1979, por ahí. Entonces, en el medio de esta historia, él lo que cuenta es que dice que su papá, tratando de salir adelante aquí en los Estados Unidos, puso un pequeño restaurante y entonces no tenía gente porque no tenía cómo pagar.
mientras se formaba el negocio. Entonces dice que una iglesia, bueno, había un amigo que le compartió de ir a una iglesia y él dice que no quería ni decir porque sus papás eran musulmanes. Entonces, si él decía algo del cristianismo, de seguro le iban a decir que no. Pero entonces usó eso mismo como una manera de evitar ir a la iglesia. Él no quería ir a la iglesia y su amigo lo estaba invitando y dice, bueno, ok, vamos a nuestra casa y si yo les digo a mis padres, si ellos me dejan, yo voy. Y entonces él va y les dice a sus papás, era de noche, tarde, las 12 de la noche, golpean la puerta del dormitorio y dice, papá, mamá, no se preocupen, estoy bien, es tarde, no quiero que se levanten, solo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo ir a la iglesia con mi amigo? Mi amigo me acaba de invitar a ir a una iglesia cristiana. Y entonces, dice, mi relación con mi papá era una relación bien fría, o sea, era sí y no, y nada más. Y entonces yo pensaba que él me iba a decir, no, definitivamente no. Pero resulta que lo primero que me dice es, ¿de qué iglesia son? Y entonces él se extraña, pero mira a su amigo y le pregunta, ¿cómo se llama la iglesia? Y él le dice, se llama Shades. Era una iglesia bautista. Entonces el papá le dice, sí, puedo decir, yo conozco a esa gente. Bueno, él se extrañó por esto, pero se enteró después de que resulta que mientras su papá estaba poniendo este restaurante y no tenía gente, y ellos se dieron cuenta de la necesidad que había, cuando fueron al restaurante, decidieron por turnos ir a ayudarlo hasta que pudiera levantarse su negocio y entonces eh, poder cubrir sus necesidades, pero iban y hacían de mozos para él, lo ayudaban a llevar el restaurante adelante, sin cobrarle absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, hoy yo estoy aquí y yo fui pastor y soy predicador y soy consejero por la hospitalidad que tuvo esta iglesia. Ellos realmente crecieron y abundaron en amor, abundaron, obviamente abundaron en amor. ¿Por qué? Porque una cosa es decirle a una persona, oh, que te vaya bien, voy a orar por ti. Otra cosa es decirle, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a turnar en la iglesia y vamos a venir a servir aquí, a servir la comida a la gente para ayudarte a que saques tu negocio adelante. Sabemos que eres extranjero, que has llegado hace poco, que conocemos la hostilidad que hay en contra de los iraníes aquí en los Estados Unidos en este momento, y debido a ese acto de amor, debido a ese crecer, porque se requiere crecer para hacer algo como eso. Yo lo escuchaba a él y pude entender perfectamente cómo él habló de la hospitalidad, buscó versículos bíblicos, nos dio referencia eh, teológica, no usó estos mismos versículos que yo estoy usando. Estos salieron de otras lecturas que yo estuve teniendo la semana pasada y en relación a lo que él comentó, entonces pude entender más profundamente lo que esto quería decir. Entonces se nos dice que, que Dios nos haga, es interesante porque el versículo 12 de capítulo 3 de Tesalonicenses dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Eh, y siempre estoy atando esto a la venida del Señor, ¿no? Vean la preparación que Él nos quiere dar. Quiere que nosotros demos un amor que sea extravagante, involucrado, empático por las otras personas, de tal manera que los otros puedan ver a Dios a través nuestro. Pero no con el requerimiento que si te convertís, te ayudo, sino este es Jesús. Si tú quieres tomarlo, está bien, pero nosotros te vamos a servir porque de alguna manera el Señor se entregó por nosotros y nos dice que la manera de nosotros de estar preparados es dejar que Él nos haga crecer y abundar en amor. Ahora, esto evidentemente tiene un tiempo específico. Históricamente, nosotros hemos escuchado de estos versículos, pero hoy por hoy estamos viendo señales una tras otra de que el tiempo evidentemente está más cerca. Entonces, también yo quería hacer otra referencia que hay aquí en unos versículos en el capítulo 24 de Mateo, porque quiero poder ajustar la
no sé si decirle demanda, pero de parte de la oración de Pablo, ese deseo de que el Señor nos haga crecer y abundar en amor para estar preparados para su llegada. Pero ¿cómo va a ser el tiempo en su llegada? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que me llamaba la atención es que en el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, vean el requerimiento. El Señor está diciendo ambas cosas, está diciendo a través de Pablo, miren, hay oraciones aquí tratando de que ustedes me dejen a mí trabajar en su corazón de tal manera que puedan crecer en amor y abundar en amor, para poderme mostrar a mí, hablando de Cristo, ¿verdad? Pero por otro lado está diciendo, en ese momento, cuando ustedes traten de ejercer esto que yo les voy a enseñar en sus corazones, la maldad se habrá multiplicado de tal manera que el amor de muchos se va a enfriar. Y la maldad ahí, el término que se usó en griego es falta de ley, una generación que no quiere escuchar de principios. De hecho, cuando usan la gracia, la usan como si fuera una especie de trapo sucio que limpia la mugre así por arriba de la mesa y queda aquí en la esquina para volver a ser usado otra vez. O sea, esto está aún dentro de la iglesia porque a veces en clases que nosotros tenemos que dar, aún dentro de nuestros equipos, algunos de los recién llegados o recién empleados, algunas de estas cosas como les retiñen las orejas, no quieren escuchar de principios, digamos, am, divinos que son, que hay un requerimiento en ellos. De la misma manera que se menciona, bueno, la gracia apareció para salvación para todos los hombres, para enseñarnos que renunciando a las impiedades del mundo, vivamos una vida sobria, justa y piadosa. Es decir, hay un requerimiento, la gracia enseña una manera diferente de vivir. Entonces, esto que acabo de mencionar son los versículos que están en Tito capítulo 2 versículos 11 y 12, pero lo traigo como una referencia para que puedan observar qué es lo que la gente ahora en su mayoría, una generación que no quiere escuchar de principios ni de un Dios que tiene parámetros, que es un Dios de amor, pero es un Dios de amor y fuego consumidor también. Entonces, en el medio de este deseo del corazón de Dios de que crezcamos en amor y abundemos en amor para con los demás, resulta que tenemos paralelamente un tiempo en el cual la gente no quiere escuchar de la ley divina, hay una falta de eso, se produce una maldad debido a la falta de principios. Y yo recuerdo aquí en los Estados Unidos, cómo ya había empezado eso años atrás, más de 25 años atrás probablemente, un día a la iglesia donde yo asistía, que es la iglesia de este pastor guatemalteco, que está aquí la iglesia está en Norcross, sí, este creo que pertenece a Norcross, donde tienen el edificio ahora. Y entonces llegó una delegación de la policía que nos explicó que las pandillas estaban cada vez más expandiéndose desde el centro de Atlanta hacia las ciudades satélites. Entonces, y dijo, advirtieron de cosas, por ejemplo, dijo, miren, por ejemplo, ellos, cuando ustedes ven una jovencita de pronto que tiene una llanta averiada o algo así en la carretera, ustedes llamen a la policía, pero no se paren a ayudarle, porque muchas veces estas muchachitas están como en su ceremonia de admisión de la pandilla y lo que hacen es cuando uno para, habrá quien para de pronto porque ve que es una chica, pero habrá otra persona que para de pronto porque, bueno, esta niña está sola aquí, de pronto mejor ayudarla para que se pueda ir a su casa, con buenas intenciones, pero con todo es como quien dice su debut en la pandilla y la idea es que matan a la persona que se baje a ayudarle. Hasta ese punto la maldad se sigue desarrollando y esto fue hace 25 años atrás, ahora las cosas están peor. Uno realmente dentro de la iglesia y entre hermanos cristianos vive, como decía
una hermana, uno está viviendo en una burbuja realmente, porque uno si sale de esa burbuja, el mundo se está oscureciendo a mucha velocidad. Entonces, pues otra de las cosas que va a suceder y es, ah, ya está sucediendo en algunos lugares, pero aquí digamos que todavía no. Dicen los versículos allí en el 9 y el 10 dice, entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Estas cosas ya pasan en algunos lugares dentro de este planeta, o sea, no pasan aquí, por ejemplo, todavía no. Eh, hay una adversidad a veces cuando uno menciona el tema de Cristo, pero todavía no a ese punto que hay en otros lugares. Ahora, yo les recomendaría, si pueden, que lean eh, la vida de Richard Wurmbrand, torturado por Cristo. Y si tienen la posibilidad de ver el video de su vida o de la vida de su esposa Sabina Wurmbrand, este, estos libros y videos contienen lo que pasó en Rumania durante primero la época de los nazis y después cuando los nazis fueron perseguidos por los soviéticos, pero a su vez los soviéticos también eran gente completamente atea. Entonces, la manera en la que torturaban, la manera en la que trataban de quebrantar a las personas y obviamente los conocidos, los que sabían que ellos eran cristianos, o sea, no querían exponer a sus familias, entonces empezaron a aborrecer entre unos y otros. No, no, yo no tengo nada que ver, yo no soy cristiano, es él. Acusarse, a entregarse. eh, y así es como lo menciona este versículo, ¿no? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eh, yo hacía una referencia aquí porque eh, tanto se dan los dos extremos, ¿no? Por ejemplo, si bien ese rechazo existe, por otro lado hay gente que trata de congraciarse con el que le trata de hacer daño prácticamente. Aquí en los Estados Unidos hay un sticker, un pegote que se pone en los paragolpes de los carros o en la parte de atrás y dice coexist, coexistan, ¿no? Pero es coexist en inglés y en realidad cada una de las letras es un símbolo. Yo anoté aquí los símbolos que traen, el primero es el del Islam, es la C, parecido a una C, pero es la luna en menguante con una estrella. El símbolo de la paz de los hippies, la igualdad entre el hombre y la mujer, un símbolo que tiene el símbolo del hombre y el símbolo de la mujer juntos. Eh, la estrella judía, obviamente de los israelitas, y el taoísmo. Y por último, la cruz del cristianismo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, bueno, tolérense, eh, eh, estén bien entre unos y otros, no se hagan daño. Hay gente que le tiene miedo a las guerras. Recuerden que esto está profetizado, dice que van a empezar a haber rumores de guerras y rumores de guerras, y que se va a levantar una nación contra otra. Eso está profetizado ya. Entonces, pretender que nosotros con querer apaciguar las situaciones, queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, porque esa es la verdad, es tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Eh, el islamismo extremista, ellos su meta es que un día la bandera del Islam va a ondear sobre todo el mundo. Es una dictadura mundial, así como quería hacerlo Hitler de la misma manera. O sea, él quería que Alemania o su régimen nazi fuera sobre todo el mundo. Era su propósito. Entonces, eh, no podemos quedar bien con Dios y con el diablo. Uno tiene que, la justicia de Dios no es, bueno, pórtense bien. La justicia de Dios es, este está haciendo las cosas mal, este está haciendo las cosas bien. Identifiquemos lo que es y hagamos justicia entre hombre y hombre. Entonces, ahí realmente yo lo veía tan claro como en el coexist, lo que se quiere es, bueno, tengamos tolerancia, pero es imposible porque piensan completamente distinto y Jesús fue bien claro en esto, él dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros queremos decirle a ellos, ah, no te preocupes, igual, si tú crees en Alá o si tú crees en el taoísmo o si eres Buda, igual no te preocupes, Dios es bueno con todos nosotros. O sea, sabemos ya que no es. Entonces, pero eso es lo que va a suceder. Va a haber personas que van a tratar, por un lado, de ir en contra y aborrecer a los cristianos hasta el punto de perseguirlos, torturarlos, matarlos, como lo han hecho en otros países, y a la misma vez otros que están tratando de hacer esta paz simulada que no es paz. Entonces, bueno, pero sí les recomiendo en cuanto a este tema, si tienen la chance de conseguir el libro o los videos de Richard Wurmbrand, que fue el fundador de La Voz de los Mártires, es revelador, realmente es revelador. Gracias a su testimonio, que él pudo mantenerse aún bajo toda la tortura y la persecución, varios de los que fueron sus torturadores y gente que era del régimen militar nazi y aún del soviético también, se convirtieron a Cristo. Gracias a un testimonio que resistió toda clase de embates. Él sí supo amar a sus enemigos, ¿no? Y entonces volvemos otra vez al punto principal, ¿no? Abunden y crezcan en el tema del amor. Eh, bueno, ah, otro punto que quería tocar dentro de esto, y estamos llegando ya a las finales de esto, es lo que dice en Lucas 21:34. Y voy a ir allí para que puedan ver lo que yo estaba revisando en la lectura. 21:34 dice, está hablando también del tiempo de la venida esto es Lucas 21, capítulo 21, versículo 34, y está hablando también del tiempo de la venida del Señor. Y dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Una cosa que me llamó la atención es el tema de la glotonería. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nosotros de alguna manera como humanos en nuestra carne usamos la comida como una forma de confortar nuestro estado emocional. Algunas de las comidas lo que hacen es producir endorfinas en nuestra mente. Entonces de esa manera nos calman. Pero aquí de lo que se habla, y quiero ser claro, porque la comida va al estómago. Pero él menciona, el Señor Jesús menciona aquí, dice, miren por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Es bien específico lo que él dice. Y sigue hablando de otras cosas que pueden crear. Por ejemplo, una persona puede dedicarse al trabajo y enfrascarse en el trabajo y de esa manera no ve, tampoco se bloquea, ¿no? Se encierra. Eh, Así como unos pueden estar buscando un alivio en algo que no parece en definitiva tan perjudicial, ¿no? Porque si uno habla de pecados, lo primero que uno piensa, bueno, adulterio, fornicación, robo, matar. Pero ¿quién va a pensar, por ejemplo, bueno, estoy comiendo esto, pero si estoy aliviando un dolor interior con una comida, si lo estoy aliviando con ser una persona adicta al trabajo, si lo hago creando un montón de afanes o me cedo a través del alcohol, que también es un sedante para el dolor, en lugar de poner a Dios como el único, la única forma de sanidad o de alivio de lo que puede ser que nos esté llevando a nosotros a entrar en este tipo de comportamientos. Entonces, yo pensaba en 1 Juan 2:28 cuando estaba leyendo en esto, ¿no? Porque muchas de las cosas que hay ahora, los entretenimientos, los videojuegos, la televisión muchas veces nos distrae y nos hace sentir como un poco de confort interior.
¿no? Pero, pero la sugerencia de Dios en cuanto a la manera en la que nosotros debemos de salir adelante, aproximándonos a venir a la venida de Él, no se parece a esto. Eh, Él dice allí en Primera de Juan 2:28, dice, permanezcan, permanezcan para que el día que venga el Señor no se alejen de Él avergonzados, ¿no? Y yo miraba la palabra esa permanecer, dice perdurable, quedarse en una posición o lugar. Y ese es el punto de todo esto. Todos nosotros debemos incluso de orar los unos por los otros para que mantengamos esta posición firme, porque no va a ser fácil, porque va a haber mucho golpe, porque nosotros a su vez tenemos familia, vamos a estar preocupados por la mantención de nuestra familia, por nuestros hijos, por los familiares que puedan estar pasando por una situación difícil y eso crea muchas posibilidades dentro de nuestras mentes de cómo escapar, cuando en realidad Dios está diciendo, mira, confía en mí en estos momentos más que nunca, porque va a ser las redes finales que van a levantar almas de de este mundo. Nuestro objetivo, y yo siempre hablo con mi esposa, ¿no? Yo le digo, si hay algo que hay adentro mío, solamente pienso en el hecho de que el infierno es eterno y que de ahí no van a poder salir una vez que entren. Y mi desespero interior es, ¿cómo hago para enseñar la palabra y llegarles de tal manera que los pueda arrancar, aunque sea de la boca del infierno, aunque estén a punto de irse, poderlos arrebatar de ahí? Porque ese sufrimiento no va a tener final. Y solamente de pensarlo nada más, de pensar que alguno de nuestros familiares o que alguno de nuestros conocidos o que alguien a quien nosotros pudimos haber discipulado y no lo hicimos, eso pone un montón no sé, ¿cómo puedo decirlo? Es como un desespero. Quiero ser un instrumento para Dios para sacar la mayor parte de almas que se pueda de la boca del infierno. Y eso nos va a traer problemas, es obvio. Cuando nosotros decimos estas cosas sabemos que el enemigo va a querer venir en contra de eso, pero también sabemos que Dios es mayor. Entonces, para finalizar, eh, yo quiero compartir un versículo que está en Joel, capítulo 2 versículos 7 y 8. 7, 8 y 11. Es una solo una breve pasada por encima de estas lecturas. Está hablando del ejército con el que Dios va a venir cuando venga, porque en el 11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte. Está haciendo una referencia de cómo funciona este ejército. Y en el 7 y el 8 dice, como valientes correrán como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Tienen una característica bien sobrenatural este ejército. Pero una cosa que yo saqué en conclusión cuando leía esto y cuando leí que decía que ellos, ninguno estrecha a su compañero, cada uno va por su carrera. Y lo primero que me vino fue cuando yo era jovencito, hice arte escénico para hacer dramas. Y nos enseñaron que cuando estamos arriba de un escenario, podemos caminar sin superponernos unos a otros, porque si una persona se superpone a la otra, la acción aquí no se ve. En cambio, si están así, sí se ve. Se ve lo que esta persona habla, lo que hace, cómo se mueve. Entonces nos enseñaron a caminar, muchos, varios, como 15 arriba de un escenario y caminar sin estrecharnos, como dice, sin pecharnos y sin apretarnos, sino que siempre estábamos distribuidos en el espacio de tal manera que no había que uno tropezara con otro o que se superpusieran imágenes, siempre estábamos en movimiento.
nosotros como hijos de Dios y como siervos no podemos estrechar a los demás en su camino. Tenemos que ayudarlos a que hagan su propia carrera. Y me refiero a esto. Los llamados, acorde con Efesios 2:10, son llamados que fueron hechos, diseñados para cada uno de nosotros, para que anduviéramos en ellos. Ya están diseñados por Dios. Entonces nuestra responsabilidad es levantar los ojos al cielo y ser dirigido por Dios, de tal manera que no pechemos a nadie, ni tampoco lo apretemos, sino solamente guiados por Dios, vamos a poder tener nuestro espacio personal y vamos a poder ayudar a otros a que tengan su espacio personal también en su propia carrera. Y ese es el concepto final con el que quisiera terminar este mensaje. Eh, Empezamos hablando de crecer y de abundar en el amor. Empezamos hablando de que el Señor haga esto en nosotros. No lo vamos a poder hacer solos en un tiempo difícil como ese, donde a causa de la maldad, de la falta de ley, de la falta de conceptos, de principios divinos, el amor de muchos se va a enfriar. Va a ser un momento de persecución, de tribulación, donde, donde va a haber persecución como la hay en este momento en el resto del mundo. O sea, no la hay en algunos países, pero es solo adversidad verbal algunas veces. Pero en otros países hay muerte, hay, hay rapto, hay encarcelamiento. Todos estos lugares como China, como la Unión Soviética, como el régimen nazi cuando operó en la Segunda Guerra Mundial, es decir, mostraron realmente lo que una tercera potencia que quiera dominar el mundo podría hacer. Entonces, am, finalizar con esto, cada uno de nosotros debe estar mirando a Dios y no mirando cómo está haciendo el otro. Dios nos dio una carrera a cada uno y podemos amarnos entre nosotros, cada uno con su carrera, y al contrario, ayudar al otro a que también cumpla con su carrera, para que entre todos formamos un ejército tan bueno que no se estrechan, que no se tropiezan, que siguen guiados por Dios y finalmente están preparándose y preparando para la venida de nuestro Señor. Así que esto es todo lo que tengo para este mensaje. Gracias por la oportunidad que me dieron de poder compartir. Voy a hacer una oración final. Señor Jesús, yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo que tú me has permitido para poder compartir. Te doy las gracias, Señor, porque es tu palabra la que es vertida, Señor, sobre nosotros. Y en cada una de los ejemplos de las cosas que nos permites vivir aquí en la tierra, nosotros podemos ver algunos de los reflejos de esas cosas que vienen de los cielos, como dice tu palabra, así como en el cielo, hágase también aquí en la tierra. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos a ti la honra y la gloria, y te pido, Señor, que tú abras, Señor, el corazón y el entendimiento de cada uno que pueda escuchar este mensaje, para que estemos preparados para crecer y abundar en amor, para arrebatar la mayor cantidad de almas que se pueda de la boca del infierno, Señor. Gracias en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén.